José Ramón Herrero, que es alcalde de Valdeastilla y presidente de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte. José Ramón, comienza la temporada de cereza 2022. ¿Qué expectativas tenéis? ¿Cómo es esta campaña? Bueno, pues las expectativas la verdad es que son buenas. Se espera una campaña de cerezas, digamos, un poquito pequeña en kilos, puesto que la floración no ha sido lo que se esperaba. Hubo mucho frío, en principio los cerezos estaban muy adelantados, florecieron muy temprano, pero luego empezó a hacer frío, con lo cual hubo lo que se llama aquí un corte de savia y han estado mucho tiempo con la flor. Entonces no hay mucha cereza en el Valle del Jerte, pero la calidad no se ha visto afectada, la calidad de la cereza va a ser buenísima. ¿Qué problemas podemos encontrarnos? Porque los costes de producción este año han sido brutales. Hay una subida, lo mismo en fitosanitarios que en abonos. Todo lo que se utiliza para los agricultores ha tenido una subida de precios brutal. Entonces esperemos que los precios también nos acompañen, ya que va a haber poca cantidad de cerezas y que los precios sean buenos. En cualquier caso, la ecuación es bastante sencilla. Poca producción, más costes, el precio del kilo cereza este año, las matemáticas nos dicen que va a ser un poquito lo que te estaba diciendo. O sea, si los precios de la cereza este año no son más altos, pues sin lugar a dudas la rentabilidad de los agricultores se va a ver afectada. Entonces esperemos que los precios se acompañen y pueda haber una mediana cerecera, como decimos nosotros aquí. Precisamente con el comienzo de la campaña de la cereza comienza también el gran festival de la cereza, que es Cerecera, que es un festival que aglutina gastronomía, música, cultura, es decir, teatro, etcétera, etcétera. Cuéntanos, ¿cómo va a ser Cerecera 2022? Bueno, pues la cerecera, después de estos 2 años de pandemia que llevamos, se retoma otra vez lo que es la cerecera. Este año se va a hacer en Casas del Castañar y va a ser desde el día 26 de mayo al 17 de junio. Y bueno, pues va a haber, pues eso, un mercado de cerezas, degustación de gazpacho de cerezas, hay cata de cerezas y picotas, también se cocinará, talleres con cereza, animación de calle, música popular, música en directo, mercado de artesanía. El Jerte tiene otra gran fuente de ingresos, que es del turismo. El turismo, sí, efectivamente. Y en el Jerte no solo tenemos cereza, tenemos, por algo nos llaman el Valle del Agua, tenemos muchas gargantas, piscinas naturales, tenemos infinidad de cosas. El otoño es bueno, espectacular en el Valle del Jerte, con tonos rojizos de los cerezos, amarillos, un montón de... Entonces, por lo que estamos luchando hace mucho tiempo aquí en el Valle del Jerte es por crear una marca, no sé si llamarlo una marca o qué, pero el Valle del Jerte ha abierto todo el año. Jerte, ha abierto todo el año. Y ahí aglutina vuestra otoñada... Otoñada, cerecera, cerezo en flor, muchísimos eventos en la comarca que bueno, pues yo creo que sí que es verdad que el turismo, y ya que ha sido uno de los, digamos, que más se ha visto afectado por esta pandemia, el turismo, pues esperemos que poco a poco se vaya recuperando y la gente, sí que me consta, según me contaba Esperanza, que es la técnico de turismo, que ahora mismo en lo que era el cerezo en flor, pues los fines de semana estábamos casi al completo, y entre semana se podían cubrir hasta el 75% de las plazas hoteleras que hay en el Valle del Jerte. ¿Cuáles son los principales retos o problemas que tenéis que acometer y en qué estáis? Pues mira, después de estos 2 años de parón que hemos tenido por la pandemia, pues nada, estamos, digamos, como digo yo, empezando a ponernos en marcha. Queremos, pues, lo que te comentaba antes, vender nuestra comarca turísticamente, vender también, siempre desde la Mancomunidad hacemos un guiño a los agricultores, porque si los agricultores, el turismo no
lo que es, y el turismo sin los agricultores pues no sería lo mismo. Tenéis el puente de aquí de Cabezuela, este proyecto Sí. de... Sí, ¿lo tenéis ya solucionado? ¿Se va a empezar a cometer las obras? Sí. Ahora mismo tenemos dos obras bastante importantes en lo que es la comarca a nivel comunicación, ¿vale? Sabéis que hace años se empezó una carretera que se llamaba Vera Valle, ¿vale? Que unía las dos comarcas, que es la que viene por Arroyomolinos, Barrado, Cabrero, y que en Cabrero se quedó parada en la glorieta esa que hay, que hay una glorieta que ahí se quedó parada. Entonces, uno de los retos que ya hemos conseguido es unir la localidad de Cabrero con la agrupación de cooperativas que nos va a hacer se va a hacer ensanchar la carretera, un camino rural que une Valdastillas y Cabrero y luego une Valdastillas con la agrupación de cooperativas. Se va a hacer por medio de desarrollo rural ese camino, que es aproximadamente de 3,5 metros, 4,5 metros de ancho. Se va a hacer una carretera un poco más ancha, de unos 6 metros aproximadamente. Eso ya ha salido a licitación, está adjudicada. De hecho, se iba a empezar en este mes, pero hemos decidido los alcaldes de Cabrero y Valdastillas y Navaconcejo, que también está afectado, de posponerlo hasta principios de agosto. Es una inversión de unos 4,5 millones aproximadamente. Y luego otra de las inversiones grandes que se va a hacer, que hace el gobierno, es lo que me comentabas tú antes, que es el puente de Cabezuela, ya que en ciertas épocas de año este puente es un embudo para digamos lo que es el tránsito rodado de nuestra comarca, que está regulado por un semáforo y solo deja pasar el tráfico en un sentido, y se va a hacer un puente mucho más ancho que le va a dar mucha más movilidad a la comarca. Creo que esas son ahora mismo las dos inversiones así un poquito más grandes que hay dentro de la comarca. También estamos trabajando en una planta de compostaje. Sabéis que tuvimos muchos problemas, sobre todo los alcaldes, en su día por el tema de los destridos de la cereza, y estamos trabajando con Transición Ecológica. El día 19 creo que tenemos una reunión en Mérida para tratar este tema, y queremos hacer en la dehesilla de Cabrero una planta de compostaje para toda la cereza de destrío que sale de los almacenes, que la gente lo pueda llevar allí y hacer compost, y ese compost luego devolverlo al campo otra vez, a los agricultores. Y durante la época que no haya cerezas, pues intentaremos que todo lo que es el orgánico de los pueblos pudiera ir a esa planta de compostaje. Es una planta de compostaje que también creo que está valorada en unos 2 millones y pico de euros, y estamos en ello. Se va a hacer un término municipal de Cabrero, donde está el Palacio de la Cereza. Es una presa bastante grande, un poquito más arriba, unos 4 o 5 kilómetros más arriba, en una carreterita que hay ahí, se construiría ahí. La historia del palacio, te cuento, es término de Cabrero, propiedad del Ayuntamiento de Piornal, el terreno, ¿vale? Y la inversión, lo que es el edificio, es propiedad de la Junta de Extremadura. O sea, tenemos 3 administraciones implicadas. Ahí se ha hecho una inversión bastante grande y estaba todo parado, y desde que yo llego aquí estamos apostando por ponerlo en marcha con la dinamizadora sociocultural de la Mancomunidad, Amparo, que está muy implicada en el tema y está llevando a cabo un proyecto muy bonito que se llama Habitar el Palacio. Entonces fuimos a Mérida, estuvimos hablando con Cultura, que es de quien depende el Palacio de Cereza, y conseguimos que nos dejen utilizarlo. Nos han hecho una cesión por un año y se van a hacer, digamos, lo que es el mobiliario, lo va a hacer la gente de la comarca. Los vecinos, sí. Los vecinos, en un proyecto participativo, y esa es la idea que queremos hacer. Y de hecho, pues hemos comprado maderas para hacer muebles, historias, porque ahora mismo está totalmente desierto. O sea, nada más hay un escenario y está a medio terminar.